Bueno, saludos a 11º del Instituto Actor Mejía Lara, los chicos y chicas de segundo de carrera. Estamos estudiando cálculo. En el tema anterior estudiamos lo que era límite y vimos teoremas sobre límites, vimos límites en infinito, límites que se resuelven factorizando y límites de polinomios. Eso nos ayuda a tener una idea de este importante campo de estudio del cálculo. Para los que puedan seguir estudios universitarios, pues ya tengan una idea de a qué van. Para entender lo de derivada, porque en la primera parte de la derivada, en la clase 1, se enseña, según el texto, las tablas, así como hicimos con el límite, que le fuimos dando valores, dándole valores para ver a dónde se aproximaba. Entonces, en este caso, para entender lo que es la derivada, vamos a ver una gráfica donde en esa gráfica hay dos puntos. El primer punto tiene como x a y y f de a. Es decir, si sustituimos a en la función, nos va a salir un valor que va a ser y. Y el otro punto es a más h, o sea, le sumamos h y ese punto q nos va a salir que f de a más h. Ahora bien, ¿qué pasa si el punto q, ¿ves? La recta PQ es esta que está punteada porque es dos puntos determinan una recta. Pero también tenemos esta curva, que es la función, y tenemos una recta L. Esta es la letra L. ¿Qué pasa si aproximamos Q, lo traemos y lo acercamos a este punto? Donde se va a aproximar a la pendiente de L. Ese punto, para hallar la pendiente de la recta PQ, es esta operación que se hace. F de A más H, que ya dijimos que es el Y de Q, menos F de A, que es el Y de P, sobre H. Ahora, el punto Q se acerca al punto P, entonces la pendiente de la recta se acerca a la pendiente de la recta L. Eso es lo que les decía. Si este punto se corre para acá, vamos buscando esto y se va acercando a P, entonces esta recta se va acercando a esto, se va teniendo la misma inclinación, pues. Eso de ir acercando, de ir aproximando, nos da un límite. El límite cuando h tiende a 0 es la pendiente de la recta L. La función que corresponde, el valor de x igual a este límite se le llama derivada de f de a. Esta idea no estoy exponiéndola para que le sirva para una prueba, sino que para que se den cuenta que la derivada de una función, que es el tema que vamos a ver ahorita con ustedes, se puede ver de manera intuitiva. Para no estar con mucho rodeo, vamos a definir que la derivada así. Sea f de x una función, cuando existe el límite, miren cómo está esta comita, eso significa la derivada. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Qué pasa si h tiende a 0 acá? No quedaría definido el límite, ¿va? Porque cuando tiende a 0 es un número bien pequeño. Y decíamos que cuando se divide entre un número bien pequeño, se busca el infinito. Ahora, a eso se le denomina derivada de f de x. Se denomina diferenciación al encontrar la derivada y f de x es diferenciable. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mejor. Sea f de x igual a x al cuadrado, encuentre la derivada de f de x. Ustedes saben que x al cuadrado es una función cuadrática, es una curva. Entonces, pero como vamos a aplicar la definición para hallar la derivada,
vamos a encontrar la derivada con el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Luego, como x está elevado al cuadrado, vamos a sustituir este al cuadrado. Y aquí solo está x al cuadrado sobre h. Observen que x más h al cuadrado es un producto notable. Y al elevar x más h al cuadrado nos queda x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Y se copia menos x al cuadrado sobre h, desde luego. Y el límite. Observe que la x está positiva y negativa, pero se elimina. Y solo nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado sobre h. Pero seguimos teniendo el problema que si sustituimos la h, se nos hace 0 el denominador. Por esa razón, se saca factor común en el numerador. Como está h y está h al cuadrado, se saca el factor común y nos queda 2x y la h al cuadrado nos queda h. Elimino la h y como h tiende a 0, ya sabemos de que solo es de sustituir acá, se me hace 0 y solo queda ¿qué? 2x. 2x es la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado aplicando esta definición. Ahora vamos a ver que para no estar aplicando la definición hay unas propiedades. Y esas propiedades, algunos les llaman, permítanme, se las busco. Las propiedades se les llama teoremas, porque es algo que debemos demostrar. Y en el texto están definidas las propiedades y una de ellas es la derivada de un monomio. Y para la derivada de un monomio, el exponente pasa a multiplicar. El exponente es la n, miren. Y a la n se le resta 1. En este caso, que es x al cuadrado, el 2 pasa a multiplicar atrás. Al 2 se le resta 1. ¿El resultado cuánto queda? 2x. Estoy haciéndola aplicando ese teorema o esa propiedad. Pero acá el mismo resultado aplicando la definición de derivada. Para entenderle mejor, vamos a encontrar la derivada de una función que está completa. Miren. Sea f de x igual a 2x a la 3 menos 3x más 4, encuentre la derivada de x y encuentre la derivada en el valor de 2. Vamos a aplicar las propiedades que les decía. En este caso, la propiedad que vamos a aplicar primero es que esta es una suma. Está tres términos ahí, 2x a la 3, 3x y 4. Entonces, para encontrar la derivada, primero encontramos la derivada de este ¿qué? Término, 2x a la 3. Digámoslo así que es como un monomio. 3x es otro monomio y 4. Hay una propiedad que dice que la derivada de una constante, en este caso 4, es 0. Entonces solo se elimina. Ahora, ¿qué decíamos que se hacía con el monomio? El 3 pasa ¿a qué? A multiplicar al 2, que ya lo tenemos. Y al 3 se le resta 1, queda 2. En este caso, el 1, que la x si no tiene es 1, pasa a multiplicar al 3. Y la x quedaría 1 menos 1, x a la 0. ¿Cuánto es x a la 0? 1. Entonces nos queda acá 2 por 3, 6x al cuadrado. Y 3 por 1 por 1, 3. Esto es para hacer el cálculo de la derivada aplicando teoremas o propiedades. Pero podemos hacerlo en forma directa para no andar con muchas cosas. Y así me gustaría que lo hicieran. Por ejemplo, en azul está la función. Para allá la derivada, usted, el 3 pasa a multiplicar. 3 por 2, 6. Y al 3 le resta 1, ¿cuánto le queda? 2. En este caso, el 1 que tiene la x por 3, 3.
y a la x le resta 1 menos 1, 0, desaparece la x porque es 1, y el 4 que es constante. Nos queda el mismo resultado. Esto es para hacerla en forma directa. Vamos a ver otro ejemplo, porque así es que vamos a trabajar aplicando las propiedades de un solo. Para la derivada de esta función o de este polinomio, 4 por 5, negativo 20. Y al 4 le resta 1, quedan 3. 2 por 3, 6. Y al 2 le resta 1, queda x. Y en este caso, 4x es término independiente. Siempre el coeficiente va a ser el resultado, porque al restarle a x 1, va a quedar 0. Y el 10, que la derivada de una constante es 0. Entonces nos queda que la derivada es negativo 20x al cubo menos 6x más 4. De esta forma, vamos a aprender a que no siempre vamos a aplicar la definición para encontrar la derivada de una función o de un polinomio, ni siempre vamos a aplicar paso a paso las propiedades, sino que lo podemos hacer en forma directa y esto nos va a facilitar encontrar la derivada de cualquier polinomio. Mucho gusto.